Un saludo a todos nuestros queridos amigos y hermanos que una vez más se conectan con nosotros para poder tener este devocional matutino. Hoy recordaremos una historia muy conocida. Tiene que ver con la entrevista que Jesús le hace a Nicodemo. Sí, esta entrevista que tuvieron ellos acerca de el nuevo nacimiento. Vamos a hablar un poco acerca de eso y por qué para Nicodemo fue un asunto muy importante que transformó prácticamente su vida. Una conversación transformó su manera de pensar. Vamos a pedir una bendición, vamos a pedir a Dios que esté con nosotros y que Él sea quien nos pueda instruir a través de el Espíritu Santo para que podamos conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea su nombre. Gracias le damos, querido Dios, por la vida que usted nos ha dado, por esta oportunidad que nos da de amanecer con bien, poder en esta hora dirigirnos a través de los medios digitales y poder tener una reflexión en su santa palabra. Le rogamos que nos enseñe lo que es necesario para cada una de nuestras vidas. Le rogamos que sea su Espíritu Santo quien pueda hablarnos a nuestras mentes y corazones, que nos des también un corazón dispuesto a poder practicar, poner por obra lo que nosotros hoy vamos a aprender. Pedimos estos favores, no porque lo merezcamos, sino lo hacemos confiado en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, tenemos un devocional matutino y para eso también tenemos un título. El título es Cristo creará un corazón nuevo en sus seguidores. Y es que ese es el proceso también de la salvación. Dios no solamente quiere darnos su perdón nada más. Él quiere ahora recrear nuestro corazón, poder trasplantar nuestro corazón para que, aunque ya hemos sido perdonados, hoy podamos recibir un cambio para que podamos estar dispuestos a obedecer a Dios. Ese se le llama el proceso de la santidad, ¿sí? Para que nosotros podamos también alcanzar la vida eterna, debemos cumplir otro proceso. No solamente es el perdón que Dios me da a mí, sino que también Dios quiere crear un nuevo corazón en mí, demostrar que Él ha hecho una obra en mi vida y que entonces también estoy preparado para recibir el reino de Dios. Leemos en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3, y dice así: Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo era un hombre principal entre los judíos. Según dice el libro de Juan en su capítulo número 3, versículo número 1, dice que él era un fariseo. Y cuando la Biblia dice que también era un hombre principal entre los judíos, quiere decir que este hombre tenía posesiones, no solamente terrenales, sino una posición social importante entre el pueblo judío. Es decir, era un hombre no cualquiera, era un maestro, era un hombre conocedor de las escrituras, conocedor de la ley de Moisés. Y entonces, en medio de la plática, Jesús le dice estas palabras que nosotros hemos citado hoy en día. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es que Dios quiere cambiar, quiere producir un cambio en nuestras tendencias naturales, en nuestras tendencias heredadas y también cultivadas. Miren el cambio que Dios quiere hacer en nosotros. Vuelvo a repetir, en nuestras tendencias naturales, las heredadas y también las cultivadas. ¿Cuáles son esas tendencias naturales? Bueno, son las que nosotros hoy sentimos, son nuestras, nosotros hoy las sentimos. Es parte de nosotros, ¿sí? Ahora, las tendencias heredadas son las que
porque nuestros padres, nuestros progenitores nos heredaron ciertas tendencias o inclinaciones hacia hacer una cosa o hacia hacer otro, hasta cierto tipo de comportamientos también. Las traemos porque las hemos heredado también de nuestra madre, de nuestro padre, y nosotros traemos también tendencias, podemos decir, desde nuestros abuelos, los bisabuelos, las generaciones anteriores. ¿Sí? Entonces, traemos tendencias heredadas, pero otras tendencias son cultivadas. Son las que nosotros hemos ido fomentando a través de nuestra experiencia, a través de las vivencias, las circunstancias que hemos vivido y lo que hemos pasado. Entonces nosotros creamos también ser ciertas tendencias que antes quizás no sentíamos atracción hacia ciertas cosas, pero de un punto en adelante, de un evento, hoy sentimos cierta atracción, ciertas inclinaciones hacia ciertos aspectos de la vida. Dios quiere cambiar justamente todas las tendencias que traemos que son pecaminosas. Por eso a Nicodemo se le dice que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dios quiere obrar un cambio en mi vida. Y resulta que Nicodemo no venía con ese espíritu. A la consulta de Jesús, la entrevista que quería hacerle Nicodemo a Jesús, él no venía a hablar de cómo poder heredar el reino de Dios. Él no venía a hablar de eso, él venía a presentar un tema de debate. Y Jesús le dijo, no, eso no es lo importante. Lo importante hoy para ti es que nazcas de nuevo. ¿Con qué tema quería comenzar la conversación Nicodemo? Nosotros leemos en el libro de Juan capítulo 3, verso 2, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Qué interesante. El Señor Jesús escuchó el planteamiento de este Nicodemo. Nicodemo le dice, maestro, rabí, sabemos que tú vienes de Dios porque todas las señales que hasta ahora has hecho, pues no las puedes hacer si no está Dios con él. Miren el tema que le quería proponer Nicodemo. Quería hablar de argumentos, quería hablar de teorías. Pero Jesús le propuso un tema muy importante o un tema muy urgente. En la vida hay cosas que son importantes y hay cosas que son urgentes. Es como nosotros en la enseñanza que recibimos en la iglesia. Muchas cosas son importantes, pero a veces, según la situación de nuestras vidas, hay que atender lo que es urgente. ¿Y qué es lo que era urgente en la vida de Nicodemo? No era hablar de argumentos, no era hablar del montón de teorías, era hablar de un cambio que Dios quería hacer en él. Ese era el nuevo nacimiento. A veces cuando visitamos a las iglesias, bueno, yo soy obrero en El Salvador y visitamos a diferentes iglesias. A veces hay muchos temas que queremos satisfacer la curiosidad de algún hermano, de alguna hermana. Pero a través de este ejemplo yo me doy cuenta de algo, de que a veces no es necesario un ejemplo. Vamos a tener un seminario acerca de la iglesia. Quizás en ese momento no es que no sea importante, sino que para el momento que está viviendo la iglesia hay otros temas más urgentes. Y si nosotros somos líderes de nuestra iglesia, si nosotros somos directores de obra misionera, tal vez de jóvenes, usted es obrero, pastor, no sé quién me estará escuchando, ni qué posición tenga. A veces no hay que satisfacer un conocimiento si antes mejor no tratamos lo que verdaderamente es necesario. Es como la enfermedad. Cuando nosotros estamos enfermos, no hay que tratar solamente los síntomas, sino hay que tratar en sí la enfermedad. Y el problema de Nicodemo es que quería tratar de argumentos, de teoría, de hacer un debate, si es posible, con Jesús acerca de todas las señales que él hacía, de cómo él había venido, que él era el Mesías,
alguien que había sido traído por Dios para hacer esas señales, pero Jesús le dice, no, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de lo que tú necesitas. Y lo que tú necesitas, ¿qué es? Es un cambio de corazón. Por eso Jesús le presenta el Evangelio y le dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú que quieres entrar en el reino de Dios ahorita no estamos para hablar de argumentos. No te voy a explicar mucha teoría. No, no, no. Vamos a explicarte lo que tú necesitas. Y lo que tú necesitas es tener un nuevo corazón para que entonces puedas discernir lo que es el reino de los cielos. Pero a Nicodemo no mucho, digamos, le gustó quizás esta situación. Y saben que eso lo dice el espíritu de profecía. Dice que él quería argumentar. Nicodemo, ese era el espíritu que traía. Por eso él en el versículo número 4 le responde a Jesús, bueno, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le vuelve a recalcar a él, de cierto te digo que si no nace del agua y del espíritu no puedes entrar en el reino de Dios. Eso era lo que necesitaba escuchar Nicodemo en su vida. A veces nosotros no necesitamos en este momento saber mucho de quizás una profecía, de la historia denominacional, de una doctrina en sí. A veces lo que necesitamos nosotros es que Dios en este momento transforme mi vida. Porque de qué serviría que yo sepa esto, que sepa lo otro, si al final yo llevo una vida lejos de Dios, si yo llevo una vida siempre con mis tendencias pecaminosas, que yo llevo una vida siempre con aquellas flaquezas de mi carácter. ¿De qué sirve saber entonces tanto si realmente no estamos enfocados en lo que ahorita es urgente? Todo es importante, pero hay cosas que son urgentes. En nuestras vidas, nosotros debemos atender primero lo que es urgente. Y lo importante puede esperar y se va a atender también. Entonces, Nicodemo eso era lo que necesitaba. Dice aquí la escritura, hablando de Nicodemo, él debía tener una opinión mucho más humilde de sí mismo, debido a su ignorancia espiritual. Y es que prácticamente Jesús le dio a entender de que aunque él era un maestro, aunque él era un rabino, aunque él era un hombre principal, a él le faltaba algo más especial y es el conocimiento práctico, un conocimiento que transforma mi vida. Eso es lo que nosotros a veces necesitamos, queridos hermanos. Necesitamos saber cómo poder solucionar mis problemas con la familia, cómo poder solucionar mis problemas con mis hijos, cómo tener un mejor carácter. A veces eso es lo que Dios quiere que conozcamos primero para que se haga una transformación en mi corazón, que el yo pueda bajar. Eso es lo que nosotros necesitamos. Pero a veces nosotros dice que tenemos una opinión superior. Y el Señor quiere decirnos algo importante. Tú puedes ser lo que seas. Puedes ser un director, puedes ser un obrero, puedes ser un pastor que sepa mucho de las escrituras. Pero a veces parecemos ignorantes espirituales cuando en mi vida no se ha dado el cambio. Y somos ignorantes espirituales si yo en mi vida, a pesar que he tenido años ahí, sigo siendo la misma persona, aquella misma persona que grita, aquella misma persona que por todo se irrita, que no sabe controlar sus emociones. ¿Qué quiere decir? De que hay una ignorancia espiritual en la vida práctica del cristiano. Eso es lo que quiso transmitirle el Señor Jesús a Nicodemo. Le quiso decir, mira, tienes que nacer de nuevo. Nosotros todos los días tenemos que nacer de nuevo. El nacer de nuevo no es un evento que sucedió el día de mi bautizo. El nacer de nuevo, esto es constante.
La escritura así lo dice. En el caso de Pablo, Pablo decía que cada día él moría, cada día él crucificaba su carne, el yo, mis tendencias. Eso es lo que realmente importa en la vida del cristiano. ¿De qué me sirve a mí conocer Daniel 7, Daniel 13, Daniel 12, Daniel 11, Daniel 12 y tantas cosas si yo en mi vida práctica no vivo el Evangelio y no he recibido la conversión que yo tanto necesito? La lección que Jesús le presentó a Nicodemo, yo la presento, dice la sierva del Señor, como altamente aplicable a los que hoy en día están en posiciones de responsabilidad, como príncipes de Israel, así como lo era Nicodemo, y cuyas voces se oyen a menudo en los concilios dando evidencia del mismo espíritu que poseía Nicodemo. ¿Qué espíritu? De querer argumentar, de querer hablar de una cosa y otra, cuando no es eso, dice la Escritura, lo que hoy deberíamos estar resolviendo, sino otras cosas. Dice aquí, estas palabras de Cristo son pronunciadas tan ciertamente a quienes, y ella hace una lista, a los presidentes de asociaciones, a los pastores de iglesias, los que ocupan puestos oficiales en nuestras instituciones. Miren para quién es este mensaje. El Señor nos dice a nosotros, yo soy un obrero, soy indigno de esta profesión a la cual Dios me ha llamado, pero también dice que esas palabras son para mí que ocupa un puesto de responsabilidad. Es para usted que en la iglesia también ocupa un puesto de mucha responsabilidad, que debemos nacer de nuevo. Si queremos dirigir bien a la iglesia, debemos nacer de nuevo. Eso es lo que nuestro Señor Jesús está diciendo. Terminamos con este último párrafo y dice, Nicodemo se convirtió como resultado de esta entrevista. En aquella entrevista nocturna con Jesús, el hombre convicto estaba ante el Salvador bajo la influencia subyacente y suavizadora de la verdad que brillaba en las cámaras de su mente e impresionaba su corazón. Jesús no solamente le dice a Nicodemo que debe tener un nuevo corazón a fin de ver el reino de los cielos, sino le dice cómo obtener el nuevo corazón. Así que un consejo para todos nosotros. Primero, tomémoslo para nosotros, pero este es el consejo que deberíamos aplicar también. Si usted a veces le viene algún joven, algún hermano de la iglesia y quiere saber a veces de teorías, de las escrituras, profecías, está bien. Pero si usted conoce que tiene un problema en sí la persona, un problema con su mal carácter, un problema en su familia, un problema con su genio, con su temperamento, con otro tipo de cosas, mejor démosle un consejo de eso. Cambiemos la conversación así como Jesús lo hizo. Transformemos la conversación en lo que esa persona necesita. Una sola entrevista necesitaba Nicodemo, pero una entrevista bien dirigida para transformar su vida. Y algo que hará que muchas personas sean transformadas no es solamente ir a hablar del montón de doctrina, no, es ir a hablarle del nuevo nacimiento, lo que Jesús quiere hacer en la vida de todos sus seguidores. Así que, queridos hermanos, este ha sido el devocional matutino. Ojalá que nos ayude a nosotros para poder experimentar ese cambio y ahora atender lo urgente. Lo importante puede esperar un poquito. Primero lo urgente, lo que mi vida necesita. Que el Señor bendiga su palabra, es mi deseo. Amén. Vamos en esta hora a rogar la bendición a Dios a través de la oración. Oremos. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, muchas gracias le damos, querido Padre, por la vida que usted nos regala, por esta oportunidad de poder recordar lo que pasó Nicodemo con nuestro Señor Jesús. Ayúdenos, Señor, a tener la experiencia de Nicodemo, que a través del llamado que usted le hizo entender lo que verdaderamente necesitaba su alma. Ayúdanos a entender a nosotros también
¿Qué es lo que necesitamos atender en este momento? ¿Qué es tan crucial en la historia de este mundo? A veces, Señor, estamos tan interesados en adquirir mucho conocimiento, y no está mal, pero ayúdenos a direccionar primero lo que necesitamos. Un conocimiento que tenga que ver con la práctica de mi vida. Un conocimiento que realmente transforme mi corazón y que no solamente llene mi mente de teorías, sino además, Señor, poder tener la práctica en mi vida diaria. Bendiga a mis hermanos que se han conectado en esta hora, donde quiera que ellos estén, que su bendición pueda posar sobre ellos. Bendíganos en el resto de este día, que todo lo que vayamos a hacer también pueda salir con éxito. Y deseamos, Señor, que su presencia no se retire de nosotros. Ayúdenos a velar, a orar para no caer en tentación. En el nombre de Cristo Jesús, le rogamos todos estos favores. Amén. Muy bien, hasta aquí hemos llegado con este devocional matutino. Y si Dios lo permite, nos vemos en una próxima. Que el Señor les bendiga.